Bien, vamos entonces a continuar con todo lo que tiene que ver con la parte de principios de extracción. En ese sentido, entonces es importante recordar lo relacionado con el coeficiente de distribución. Ya habíamos hablado que el coeficiente de distribución determina qué tanto se reparte una sustancia entre dos fases, siendo pues esto la fase no polar y la fase polar. Este coeficiente de distribución entonces nos permite establecer cómo nosotros podemos usar una fase orgánica para poder hacer la extracción de un determinado solvente. Entonces en el modelo de extracción líquido-líquido, pues esto nos permite utilizarlo para poder hacer la separación de sustancias dependiendo de la polaridad de la misma. Por eso pues podemos utilizar diferentes fases orgánicas de polaridad creciente para poder hacer extracción de los componentes de interés de acuerdo a la afinidad que ellos tengan precisamente por esas fases orgánicas. Entonces en el diagrama que ustedes están observando se puede ver de manera general cómo se establece ese proceso. Esto ya lo habíamos pues comentado en clase, así que no vamos pues a profundizar más al respecto. Como ejemplo, entonces podemos ver este esquema de extracción que estamos presentando en este caso, donde partimos de un extracto de material vegetal, un extracto metanólico, al cual entonces se le hace una adición de agua, ¿sí? O sea, un extracto más bien acuoso metanólico que va a ser entonces extraído con fase de hexano en este caso. Como ven ustedes, aquí empezamos con la fase menos polar, que es el hexano. Luego sobre esa misma fase metanólica se van haciendo extracciones sucesivas con, en este caso, cloroformo, luego con diclorometano y finalmente con acetato de etilo y butanol. Ahí estamos viendo pues toda la serie de polaridad creciente, donde sobre esa fase orgánica polar pues se puede recuperar los diferentes componentes dependiendo de pues cuál sea su afinidad por cada una de esas fases que estamos nosotros viendo allí. Cuando hablamos del coeficiente de extracción es muy importante tener en cuenta la eficiencia. En ese sentido es importante considerar que en esta ecuación que ustedes están viendo acá en esta diapositiva podemos nosotros ver la importancia de lo que es una extracción múltiple. En este caso en la ecuación representa el número de extracciones. Entonces, por definición, es mejor realizar más extracciones, ¿sí? Es decir, hacer extracciones múltiples que hacer una sola extracción. Por ejemplo, si yo parto de una fase de un extracto acuoso metanólico como el que mostramos anteriormente de un volumen de 100 mililitros y yo quiero hacer una extracción con hexano, por ejemplo, yo podría hacer una extracción con 50 mililitros. Pero si yo voy a analizar la eficiencia de esa extracción, voy a ver que es mucho mejor hacer una extracción realmente con dos porciones de 25 mililitros que utilizar una sola extracción de 50 mililitros. Esto lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Ustedes allí pueden ver el ejemplo que hipotéticamente está planteado allí, donde Wn es la masa del soluto que permanece en la fase acuosa después de n extracciones, ¿sí? Siendo W0 la masa inicial del soluto pues en la fase de interés. B1 y B2 van a ser los volúmenes correspondientes de la fase acuosa y la fase orgánica. Y en este caso pues K, como ya lo saben, es el coeficiente de extracción. N nos va a representar el número de extracciones. Si planteamos entonces un ejemplo hipotético, entonces podemos decir que si K es 4, ¿qué quiere decir 4 en este caso? Que el soluto es 4 veces más soluble en la fase orgánica y que si utilizamos dos volúmenes iguales de fase orgánica y fase acuosa, en este caso pues B1 y B2 van a ser iguales, después de una sola extracción, aplicando digamos la ecuación del coeficiente de extracción múltiple, obtenemos que el resultado es 0.2, es decir, el 20%. Es decir, que todavía en una extracción con una sola porción del volumen vamos a obtener
20% del solute de la fase acuosa. Pero si se utilizan dos extracciones, en este caso, ¿cómo cambia la ecuación? Ustedes pueden ver allí que la relación W1 sobre W0 es igual a 0.04, lo que representa el 4%. En este caso ven ustedes que sí, el realizar extracciones múltiples es mucho más eficiente que realizar solamente una única extracción. Bueno, pero entonces, ¿qué importancia tiene la selección del solvente en este contexto? Pues como ya lo vimos, hay diferentes factores que hay que considerar, como la selectividad, el mismo coeficiente de extracción, la insolubilidad del solvente, qué tan recuperable es el solvente. Recordemos que es muy importante que el solvente tenga orgánico, tenga un bajo punto de ebullición para que pues la operación de recuperación de la sustancia de interés sea de lo más fácil posible. Debe haber una diferencia de densidad entre las fases, porque a pesar de que las polaridades sean diferentes y las densidades son iguales, pues no vamos a ver separación de fases eficiente. No debe haber una tensión superficial importante entre las dos fases, porque pues esto hace que se disperse la sustancia de interés en las dos fases y es más difícil recuperarla. Igualmente, pues no debe haber reactividad, ¿cierto? Química. Yo no puedo mezclar un solvente, por ejemplo, ácido con un solvente básico, porque pues vamos a observar una reacción química. Debo también pensar en el costo, por supuesto. Ya habíamos hablado de la viscosidad, porque la viscosidad es una propiedad que impide, entre mayor sea su valor, pues impide la distribución del componente de interés a la fase orgánica. En ese caso recordamos, por ejemplo, lo que es la viscosidad de agua, por ejemplo, del agua comparada con la viscosidad del glicerol, por ejemplo. La presión de vapor ya la habíamos mencionado en ese caso, porque pues tiene que haber una presión alta de vapor para que el solvente orgánico se pueda, digamos que llevar fácilmente la fase gaseosa y poderlo evaporar. La inflamabilidad y la toxicidad pues son dos aspectos muy importantes a tener en cuenta, sobre todo a nivel de lo que es la seguridad de trabajo en el laboratorio, tanto condiciones de manejo de las sustancias como pues no debemos olvidar que pues está siendo operado por personas y por ende pues tenemos que tener en cuenta todos los elementos de la seguridad de ocupacional en este sentido. Volviendo entonces un poco a lo anterior, si nosotros identificamos las fases, entonces aquí tenemos por densidades las densidades de diferentes solventes, desde el hexano hasta el cloroformo, comparado pues con el agua que está en el punto medio. Entonces, como siempre vamos a partir de la extracción de una fase acuosa con una fase orgánica, pues tenemos allí las diferencias. Vemos entonces que todo solvente que tenga una densidad menor que la del agua pues va a estar por encima en el embudo de separación, y todo lo que está con una densidad mayor al agua pues la vamos a tener debajo. Entonces hay que tener en cuenta siempre esto al momento de poder identificar la fase de interés, que en este caso pues o en la mayoría de los casos es la fase orgánica. Y esto visto entonces en un embudo de separación, si nosotros vemos en la diapositiva la imagen desde la izquierda hacia la derecha, vemos entonces cómo se debe manipular adecuadamente ese embudo de separación. Esa es la manera adecuada. Aquí en la primera operación lo que se está haciendo es hacer una mezcla suave y hacer una despresurización. Vemos que entonces en la segunda imagen se abre la llave. Siempre el embudo tiene que estar alejado del cuerpo para evitar pues que la presión salpique de solvente a la persona que lo está manipulando. Finalmente entonces el embudo nuevamente se coloca en su posición inicial, como están viendo ustedes en la primera imagen del lado derecho, y se quita la tapa para que la presión atmosférica pues se equilibre en el sistema y se extrae la fase por la llave, la fase pues que en este caso sea la fase de interés. Este proceso se puede realizar a una microescala. Entonces en esta diapositiva nosotros estamos viendo cómo se puede realizar ese proceso en un tubo de ensayo, para lo cual entonces del punto de vista analítico, si yo quiero observar cuál es la separación de las fases con una mezcla de solventes, simplemente hago la mezcla en un tubo de ensayo y puedo recuperar la fase de interés utilizando una pipeta Pasteur.
esas pipetas de vidrio pues que ustedes manipularon en el laboratorio pueden ser utilizadas para esto. Como ven en este caso, yo puedo simplemente llevar la pipeta al fondo donde está la fase, por ejemplo, orgánica de interés o la fase acuosa, y puedo extraerlas. Después de esta operación es muy importante tener en cuenta que así estemos hablando de solventes inmiscibles, de solventes orgánicos inmiscibles en agua, pues ellos van a adquirir cierto nivel de humedad. Por lo tanto, es muy importante hacer uso de agentes secantes. Aquí tenemos en esta diapositiva varios agentes secantes que son de gran importancia. El más utilizado es el sulfato de sodio anhidro, pero tenemos otros como el sulfato de magnesio, el cloro de calcio, el sulfato de calcio, que tienen una velocidad rápida de absorción, pero que difieren en capacidad. Entonces, como ven en este caso ustedes, el sulfato de sodio pues tiene una capacidad de absorción media, pero tiene una alta capacidad de absorber agua. Por eso se utiliza comúnmente en operaciones de esta naturaleza. Y en la parte de abajo de las diapositivas vemos esas esferitas que se llaman tamices moleculares, los cuales son, digamos que fabricados en materiales absorbentes. Lo que nos permiten en este caso es mezclarlos directamente con solventes orgánicos y como pues obviamente son sustancias inertes, insolubles, lo que hacen es retirar el agua del solvente. Entonces son de mucha utilidad también para hacer este tipo de operaciones, sobre todo cuando estamos trabajando directamente con los solventes. Y ya para finalizar, pues es importante volver a recordar la importancia del pH. Entonces, las propiedades ácido-base de las sustancias pues son muy importantes. En este caso, en la diapositiva, nosotros estamos viendo la comparación de tres tipos de sustancias. Una sustancia de naturaleza básica, como son las aminas, una sustancia de polaridad, digamos, intermedia, como los fenoles, que los fenoles son solubles básicamente en soluciones de hidróxido de sodio, y los ácidos carboxílicos, que a pesar de ser ácidos débiles, pues son ácidos más fuertes que los fenoles y son solubles en soluciones básicas débiles. ¿Qué es lo que estamos viendo? Al lado izquierdo de la diapositiva estamos viendo las formas no ionizadas de cada una de esas sustancias. Esas formas no ionizadas pues van a tener mayor solubilidad o mayor afinidad por solventes orgánicos, mientras que las fases ionizadas de las derechas pues van a tener entonces una mayor afinidad por la fase acuosa. Obviamente en cada caso, dependiendo de la naturaleza de la sustancia, pues esto va a depender del pH. Para el caso de las aminas, pues la forma amina no protonada la vamos a tener a pHs básicos. Para el caso de los fenoles, a pHs también básicos, y para el caso de los ácidos carboxílicos igualmente. En el ejemplo siguiente pues podemos ver eso de una manera un poco más detallada. Podemos ver, por ejemplo, el caso del ácido benzoico. El ácido benzoico es soluble en soluciones de base débil, como bicarbonato de sodio, como estamos viendo. En ese caso pues yo lo puedo convertir simplemente en un benzoato. Ese benzoato va a ser más afín por una fase acuosa, y si yo quiero nuevamente recuperar el ácido y recuperarlo en una fase orgánica, pues adiciono ácido diluido a ese medio acuoso para llevar nuevamente la sustancia a su forma no ionizada, a su forma ácido benzoico como tal, la cual va a ser más soluble en una fase orgánica. Para el caso de las aminas, aquí tenemos el ejemplo de la anilina. La anilina es una base y es soluble entonces en solución de ácido clorhídrico diluido. En ese sentido, pues yo la puedo convertir en su forma sal, la cual va a ser más soluble en fase orgánica, en fase, acuosa. Y nuevamente, si yo quiero restituir la forma no ionizada, pues lo que hago es adicionar una base. En este caso, pues como las aminas son bases fuertes, utilizo una base débil como el carbonato de potasio. De esa manera entonces recupero la anilina, y nuevamente recordar que esa forma anilina no protonada es soluble en fase orgánica. Finalmente, para el fenol es un ácido débil, como ya lo habíamos dicho, solamente soluble en soluciones de hidróxido de sodio. Bajo esas condiciones entonces yo lo puedo ionizar, y esa forma fenóxido que tengo en forma sal va a ser soluble en fase acuosa. Si yo quiero nuevamente
recuperar la forma no ionizada del fenol, pues adiciono también ácido clorhídrico y llevaría nuevamente esto a la fase fenólica, la cual, como habíamos dicho, es soluble en fase orgánica. Finalmente, entonces, pues para terminar este tema, podríamos decir que eh, podemos plantear este ejercicio que tenemos allí. Aquí tenemos tres sustancias: fenol, eh, ácido benzoico y anilina, y todas solubles en benceno, que es la primera sustancia que hay al lado derecho de la diapositiva. La idea es que ustedes planteen una estrategia de cómo puedo yo separar estas sustancias, ¿cierto? En este caso todas, como ya dijimos, están solubles o son solubles en benceno, y la idea es preparar una estrategia como las que hemos visto en este corto video para poder separarlas. Entonces lo dejo de tarea para que ustedes lo analicen y lo puedan resolver.